Confesiones de un gángster económico, por John Perkins. Primera parte. Periodo de 1963 a 1971. Capítulo 1. Nace un gángster económico. Todo empezó de forma bastante inocente. Yo fui hijo único, nacido en 1945 de una familia de clase media. Mis progenitores, yanquis de Nueva Inglaterra con 3 siglos de solera, eran republicanos acérrimos que habían heredado de muchas generaciones de antepasados puritanos sus actitudes moralizantes y estrictas. En sus respectivas familias habían sido los primeros en recibir estudios superiores gracias a las becas. Mi madre era profesora de latín en un instituto. Mi padre participó en la Segunda Guerra Mundial como teniente de navío al mando de la dotación militar de uno de aquellos mercantes cisterna altamente inflamables que cruzaban el Atlántico. El día que nací en Hanover, New Hampshire, él estaba en un hospital de Texas curándose una fractura de cadera. Cuando lo conocí yo había cumplido ya 1 año. Una vez de vuelta a New Hampshire, consiguió plaza de profesor de idiomas en Tilton School, un internado para chicos de la comarca. El campus estaba orgullosamente, algunos dirían arrogantemente encaramado, en lo alto de una colina que dominaba el pueblo de su mismo nombre. Era una institución exclusiva que solo admitía unos 50 alumnos en cada curso desde el grado 9 hasta el 12º. La mayoría de los estudiantes eran vástagos de familias adineradas de Buenos Aires, Caracas, Boston y Nueva York. En mi familia no teníamos dinero, pero, desde luego, tampoco nos considerábamos pobres. Aunque el instituto pagaba muy poco a sus profesores, teníamos cubiertas todas nuestras necesidades gratis: la comida, la vivienda, la calefacción, el agua y los trabajadores que segaban nuestro césped y quitaban la nieve delante de nuestra puerta. Desde que cumplí 4 años empecé a comer en el comedor de la escuela elemental. Hice de recogepelotas para los equipos de fútbol que entrenaba mi padre y repartí toallas en los vestuarios. Decir que los profesores y sus esposas se consideraban superiores al resto de sus convecinos sería quedarse corto. Mis padres solían bromear diciendo que ellos eran los señores feudales y amos de aquellos palurdos, es decir, de la gente de la población. Yo sabía que no lo decían del todo en broma. Los amigos que hice en el parvulario y en la escuela elemental pertenecían a esa clase de los palurdos. Eran muy pobres. Sus padres eran labradores, leñadores y trabajadores del textil. Transpiraban hostilidad contra esos señoritos de allá arriba. En correspondencia y a su debido tiempo, mi padre y mi madre quisieron disuadirme de tratar con las muchachas del pueblo, pendones y zorras según ellos. Pero yo había compartido lápices y cuadernos con esas chicas desde el primer grado, y en el transcurso de los años me enamoré de 3 de ellas: Anne, Priscilla y Judy. Me costaba compartir el punto de vista de mis padres. No obstante, me plegaba a su voluntad. Todos los veranos pasábamos los 3 meses de vacaciones de mi padre en una cabaña que construyó mi abuelo en 1921 a orillas de un lago. Estaba rodeada de bosque, y por la noche oíamos las lechuzas y los pumas. No teníamos vecinos. Yo era el único niño en todo el entorno que se pudiese abarcar a pie. Al principio me pasaba los días haciendo como que los árboles eran caballeros de la tabla redonda y damas en apuros, llamadas Anne, Priscilla o Judy, según el año. Mi pasión, de eso estaba yo convencido, era tan fuerte como la de Lancelot por la reina Ginebra, y más secreta todavía. A los 14 obtuve una beca para estudiar en Tilton. A instancias de mis padres corté todo contacto con la población y nunca más vi a mis antiguos amigos. Cuando mis nuevos compañeros marchaban de vacaciones a sus mansiones y a sus apartamentos de verano,
Yo me quedaba solo en la colina. Sus novias acababan de ser presentadas en sociedad. Yo no tenía novia. No conocía a ninguna chica que no fuese una zorra. Había dejado de tratar con ellas y ellas me olvidaron. Estaba solo y tremendamente frustrado. Mis padres eran unos maestros de la manipulación. Me aseguraban que yo era un privilegiado por gozar de tan magnífica oportunidad y que algún día lo agradecería. Encontraría a la esposa perfecta, a la mujer capaz de satisfacer nuestras elevadas normas morales. Yo hervía por dentro, necesitaba compañía femenina y sexo. No dejaba de pensar en las llamadas zorras. En vez de rebelarme, reprimí la rabia y expresé mi frustración procurando destacar en todo. Fui matrícula de honor, capitán de 2 equipos deportivos del instituto y director del periódico estudiantil. Estaba decidido a darles una lección a aquellos pijos compañeros míos y a volver las espaldas para siempre al Tilton. Durante el último curso conseguí una beca como deportista para Brown y otra por calificaciones para Middlebury. Preferí Brown, sobre todo porque me atraían más los deportes y porque estaba ubicada en una ciudad. Mi madre era licenciada por Middlebury y mi padre se había sacado allí su título de máster, así que ellos preferían Middlebury, y eso que Brown era una de las universidades privadas de más prestigio. «¿Y si te rompes una pierna, entonces qué?», preguntó mi padre. «Es mejor aceptar la beca por calificaciones». Yo me resistía. A mi modo de ver, Middlebury no era más que una versión aumentada y corregida del Instituto Tilton, solo que no estaba en la parte rural de New Hampshire, sino en la parte rural de Vermont. Cierto que era mixta, pero yo me vería pobre y ricos a casi todos los demás. Por otra parte, hacía 4 años que no trataba con compañeras del género femenino. Me faltaba aplomo, me sentía descolocado y avergonzado. Le supliqué a papá que me permitiera saltarme un año o dejarlo. Quería mudarme a Boston y vivir la vida, conocer mujeres. Él dijo que ni hablar. ¿Cómo haré creer que preparo para la universidad a los hijos de otros si no soy capaz de hacer que se ponga a estudiar el mío?, se preguntaba. Con el tiempo, he comprendido que la vida se compone de una serie de coincidencias. Todo depende de cómo reaccionamos a ella, de cómo ejercitamos eso que algunos llaman libre albedrío. Las opciones que adoptamos dentro de los límites que nos imponen los altibajos del destino determinan lo que somos. En Middlebury ocurrieron 2 coincidencias que tuvieron un papel principal en mi vida. La primera se presentó bajo la forma de un iraní, hijo de un general que era consejero privado del Shah. La segunda fue una hermosa joven que se llamaba Anne, lo mismo que mi ídolo de la infancia. El primero, a quien llamaremos en adelante Farhad, había sido futbolista profesional en Roma. Estaba dotado de una constitución atlética, pelo negro, ensortijado, ojos grandes de mirada aterciopelada y unos modales y un carisma que lo hacían irresistible para las mujeres. Lo contrario de mí en muchos aspectos. Me esforcé mucho por conquistar su amistad, y él me enseñó muchas cosas que me fueron muy útiles en los años venideros. También conocí a Anne, aunque salía en serio con un muchacho que iba a otra universidad, en cierta manera me adoptó. Nuestra relación platónica fue el primer amor auténtico que yo había conocido. Farhad me animó a beber, a frecuentar las fiestas, a no hacer caso de mis padres. Deliberadamente había decidido abandonar los estudios, romperme la pierna académica para rebatir el argumento de mi padre. Mis calificaciones cayeron en picada y perdí la beca. En mitad del segundo año decidí dejar la universidad. Mi padre me amenazó con el repudio, mientras Farhad me incitaba. Irrumpí en el despacho del decano y me despedí de la institución. Fue un momento crucial de mi vida. Farhad y yo celebrábamos en un bar de la ciudad mi última noche de universitario.
un granjero borracho, un coloso de hombre, se encaró conmigo porque, según él, estaba guiñándole el ojo a su esposa. Me levantó en vilo y me arrojó contra la pared. Farhad se interpuso, sacó una navaja y le rajó la mejilla al campesino. Luego cruzó el local conmigo a rastras y escapamos por una ventana para salir a una cornisa de roca que se asomaba a Laurel Creek. Saltamos y siguiendo por la orilla del río conseguimos regresar a la residencia. La mañana siguiente, cuando me interrogó el servicio de orden, mentí y negué tener ningún conocimiento del incidente. Pero a Farhad lo expulsaron de todos modos. Juntos nos mudamos a Boston, donde compartimos un apartamento. Conseguí empleo en las oficinas de unos periódicos de Hearst, Record American Sunday Advertiser, donde ingresé como adjunto al redactor jefe del Sunday Advertiser. Más tarde, aquel mismo año de 1965, varios de mis amigos de la redacción recibieron la tarjeta de reclutamiento. Para evitar un destino similar, me matriculé en la Escuela de Administración de Empresas de Boston. Para entonces, Anne había roto con su antiguo novio, y bajaba a menudo desde Middlebury para estar conmigo. Atención que desde luego mereció mi agradecimiento. Ella se licenció en 1967, cuando a mí todavía me faltaba un año para terminar en la EADE de Boston, y se negó rotundamente a venirse a vivir conmigo antes de casarnos. Yo bromeaba diciendo que esto era un chantaje, y en efecto me sentí un poco extorsionado por lo que, según me parecía, era una prolongación de las arcaicas y mojigatas normas morales de mis padres. Pero lo pasábamos bien juntos y yo deseaba estarlo más, así que nos casamos. El padre de Anne era un ingeniero brillante que había puesto a punto el sistema automático de navegación para una importante categoría de misiles, lo que le valió un alto cargo en el departamento naval. Su mejor amigo, un hombre al que Anne llamaba Tío Frank, no era Frank, pero le llamaremos así en este libro, era un ejecutivo del máximo nivel en la Agencia Nacional de Seguridad, la National Security Agency, NSA, el menos conocido y en muchos aspectos el más importante de los servicios de espionaje estadounidenses. Poco después de nuestro matrimonio, los militares me llamaron para la revisión física, que pasé, de modo que me enfrentaba a la perspectiva de ir destinado al Vietnam una vez terminase los estudios. La idea de pelear en el sudeste asiático me desgarraba emocionalmente, aunque la guerra siempre me ha fascinado. A mí me amamantaron con las historias de mis antepasados de la época colonial, entre los cuales figuraban patriotas como Thomas Paine y Ethan Allen, y había visitado en Nueva Inglaterra y en el estado de Nueva York todos los escenarios de las batallas que se recuerdan, de las guerras del francés contra los indios y de la independencia contra los ingleses. A decir verdad, cuando intervinieron en el sudeste asiático las primeras unidades de fuerzas especiales del ejército, estuve a punto de alistarme. Pero luego fui cambiando de opinión, a medida que los medios de comunicación denunciaban las atrocidades y las contradicciones de la política estadounidense. A menudo me preguntaba de parte de quién se habría colocado Paine. Estaba seguro de que habría abrazado la causa de nuestro enemigo, el Vietcong. Fue tío Frank quien me sacó del apuro, al decirme que un empleo en la NSA permitía solicitar prórroga y aplazar la entrada en el servicio militar. Gracias a su mediación fui entrevistado varias veces en su agencia, incluida una penosa jornada de interrogatorios bajo el detector de mentiras. A mí se me dijo que esas pruebas servían con el fin de determinar mi idoneidad para ser reclutado y entrenado por la NSA. En caso afirmativo, suministrarían además un perfil de mis puntos fuertes y débiles, que serviría para planificar mi carrera. Dada mi actitud en cuanto a la guerra de Vietnam, yo estaba seguro de no pasar las pruebas. Cuando me lo preguntaron, confesé que, en mi condición de ciudadano leal a su país, yo estaba en contra de la guerra.
Quedé sorprendido cuando los entrevistadores no insistieron en este punto y prefirieron interrogarme sobre mi formación, mis actitudes para con mis padres y las emociones que había suscitado en mí el hecho de haberme criado como un puritano pobre entre muchos señoritos ricos y hedonistas. Exploraron también mi frustración por la falta de mujeres, de sexo y de dinero en mi vida, así como el mundo de fantasías en que me había refugiado a consecuencia de ello. También me extrañó la curiosidad que les mereció mi relación con Farhad, y el interés que suscitó mi voluntad de mentir a la policía del campus con tal de proteger a mi amigo. Al principio supuse que todos estos detalles les parecían negativos y motivarían el rechazo de mi candidatura a entrar en la NSA. Pero las entrevistas, a pesar de ello, continuaron. No fue hasta varios años más tarde cuando comprendí que, con arreglo a los criterios de la NSA, aquellos resultados negativos habían sido positivos en realidad. Para la evaluación de ellos no importaba tanto la supuesta lealtad a mi país como el conocimiento de las frustraciones de mi vida. El resentimiento contra mis progenitores, la obsesión con las mujeres y el afán de darme la gran vida eran los anzuelos donde ellos podían prender su cebo. Yo era seducible. Mi determinación de sobresalir en las clases y en los deportes, la insubordinación definitiva contra mi padre, la capacidad para avenirme con personas extranjeras y la facilidad para mentirle a la policía respondían precisamente a las cualidades que ellos buscaban. Más tarde supe también que el padre de Farhad trabajaba para los servicios de inteligencia estadounidenses en Irán. Por tanto, mi amistad con aquel debió constituir un punto importante a mi favor. Algunas semanas después de estas pruebas en la NSA, se me ofreció un empleo para iniciar mi formación en el arte de espionaje. Debía incorporarme tan pronto como recibiese el diploma de la EADE, para lo que me faltaban varios meses. No obstante, y cuando aún no había aceptado oficialmente esta oferta, obedeciendo a un impulso, me apunté a un seminario que daba en la Universidad de Boston, un reclutador del Peace Corps, Cuerpos de Paz. Uno de los ganchos que utilizaba era que el ingreso en el Peace Corps, lo mismo que los empleos de la NSA, servía de pretexto para prorrogar la incorporación a filas. Mi decisión de participar en el seminario fue una de esas coincidencias a las que no se atribuye importancia en su momento, pero cuyas consecuencias cambian luego la vida de una persona. El reclutador describió varios lugares del mundo, especialmente necesitados de voluntarios. Uno de ellos era la selva amazónica, donde, según señaló, los pueblos indígenas seguían viviendo, casi como los nativos de Norteamérica en tiempos de la llegada de los europeos. Yo siempre había soñado vivir como los Abenaki, los pobladores aborígenes del New Hampshire, en la época en que se establecieron allí mis antepasados. Sabía que llevaba en mis venas un poco de sangre Abenaki, y deseaba conocer las costumbres de aquellas gentes, y la vida en los bosques que había sido tan familiar para ellos. Fui a hablar con el reclutador después de su charla, y le interrogué en cuanto a la posibilidad de ser destinado a la Amazonia. Él me aseguró que hacían falta muchos voluntarios para esa región, y que podía contar con una gran probabilidad de ser admitido. Llamé a tío Frank. Con no poca sorpresa por mi parte, tío Frank me animó a considerar esa posibilidad. En plan confidencial, me dijo que después de la caída de Hanoi, que muchos en posiciones similares a la suya daban por cierta en aquellos tiempos, la Amazonia iba a pasar al primer plano del interés. Está que rebosa de petróleo, dijo. Necesitaremos buenos agentes ahí, individuos que sepan entender a los nativos. Me aseguró que el servicio en el Peace Corps sería un entrenamiento excelente para mí, y me instó a que procurase dominar cuanto antes la lengua española, así como varios dialectos indígenas. Es posible que acabes al servicio de una compañía privada, no del gobierno, dijo con sorna. En aquel entonces no comprendí lo que había querido decir con estas palabras. Estaba siendo ascendido de espía agente del gangsterismo económico, aunque aún no hubiese oído jamás esa expresión. Y aún iba a tardar varios años más en oírla por primera vez.
Desconocía por completo la existencia de cientos de hombres y mujeres que, repartidos por todo el mundo, trabajaban por cuenta de consultorías y otras empresas privadas, sin recibir nunca ni un centavo de salario de ninguna agencia gubernamental, pero sirviendo, no obstante, a los intereses del imperio. Ni podía adivinar entonces que hacia el fin del milenio iban a ser miles los representantes de una nueva especie, denominada más eufemísticamente, y que yo iba a representar un papel señalado en el crecimiento de semejante ejército. Anne y yo solicitamos el ingreso en el Peace Corps y ser destinados a la Amazonia. Cuando nos llegó el aviso de incorporación, al principio sufrí un fuerte desengaño. La carta decía que íbamos destinados al Ecuador. No, caramba, pensé, yo había solicitado la Amazonia, no África. Fui a buscar un atlas para mirar dónde quedaba Ecuador. ¿Cuál no sería mi contrariedad al no localizarlo en el continente africano? En el índice, sin embargo, descubrí que estaba en Latinoamérica, y en el mapa pude ver la red fluvial que bajaba desde los glaciares andinos hasta el poderoso Amazonas. Otras lecturas me aseguraron que las selvas ecuatorianas figuraban entre las más variadas y formidables del mundo, y que sus pobladores indígenas continuaban viviendo como habían venido haciéndolo durante miles de años, de modo que aceptamos. Anne y yo pasamos la instrucción para el Peace Corps en el sur de California. En septiembre de 1968 partimos hacia Ecuador. En la Amazonia convivimos con los Shuar, cuyo estilo de vida efectivamente se asemejaba al de los aborígenes de Norteamérica en la época precolombina. También trabajamos en los Andes con los descendientes de los incas. Estaba yo descubriendo un aspecto del mundo cuya existencia ni siquiera sospechaba. Hasta entonces, los únicos latinoamericanos que yo había visto eran los señoritos ricos que asistían a las clases de mi padre en el instituto. Descubrí que me caían bien aquellos nativos cazadores y agricultores. Me sentía extrañamente emparentado con ellos, y por alguna razón me recordaban a los pueblerinos que había dejado en mi país. Hasta el día que apareció en la pista de aterrizaje comarcal un individuo en traje de ciudad. Era Einar Grieve, vicepresidente de la Chastity Main Inc., o la Main, consultoría internacional que practicaba una política empresarial de gran discreción. Por entonces estaba encargado de estudiar si el Banco Mundial debía prestar a Ecuador y países limítrofes los miles de millones de dólares necesarios para la construcción de embalses hidroeléctricos y otras infraestructuras. Además, Einar era coronel de la Reserva estadounidense. Para empezar, se puso a hablarme de las ventajas de trabajar para una compañía como Main. Cuando mencioné que había sido admitido por la NSA antes de ingresar en el Peace Corps y que estaba considerando la posibilidad de incorporarme a aquella, él puso en mi conocimiento que algunas veces actuaba de enlace con la NSA. Mientras lo decía, me miraba de una manera que me hizo sospechar que venía con el encargo de evaluar mi capacidad, entre otras cosas. Hoy creo que estaba poniendo al día mi perfil, y, sobre todo, tratando de calibrar mis aptitudes para sobrevivir en unos entornos que la mayoría de mis compatriotas juzgarían hostiles. Pasamos juntos un par de días en el Ecuador, y luego seguimos en contacto por correo. Él me había pedido que le enviase informes sobre las perspectivas económicas del país. Yo tenía una pequeña máquina de escribir portátil, y me gustaba escribir, de manera que atendí su petición con mucho gusto. En el plazo de un año le envié a Einar unas 15 cartas bastante extensas. En ellas especulaba sobre el porvenir económico y político del Ecuador, y comentaba la creciente intranquilidad de las comunidades indígenas enfrentadas a las compañías petroleras, a las agencias internacionales de desarrollo y a otras tentativas de introducirlos en el mundo moderno, aunque fuese a puntapiés. Cuando nuestra tournée con Peace Corps finalizó, Einar me invitó a una entrevista de empleo en la sede central que tenía Main en Boston. En una conversación privada conmigo, subrayó que,
Si bien el negocio principal de Maine eran los proyectos de ingeniería, últimamente su principal cliente, el Banco Mundial, venía indicándole que contratase a economistas a fin de elaborar los pronósticos económicos indispensables para determinar la viabilidad y la magnitud de los mencionados proyectos. Y me confesó que antes de hablar conmigo había contratado a 3 economistas muy cualificados, de credenciales impecables, 2 profesores y un licenciado, pero habían fracasado miserablemente. Ninguno de ellos estaban en condiciones de elaborar proyecciones económicas sobre países donde no se cuenta con estadísticas fiables, explicó Einar. Además, siguió diciendo, ninguno de ellos había aguantado hasta la fecha de expiración de sus contratos cuyas condiciones incluían desplazamientos a lejanas regiones de países como Ecuador, Indonesia, Irán y Egipto para entrevistar a los dirigentes locales e inspeccionar personalmente las perspectivas de desarrollo económico. Uno de ellos sufrió una crisis nerviosa en una remota aldea panameña. La policía del país tuvo que escoltarlo hasta el aeropuerto y meterlo en el avión de regreso a Estados Unidos. Las cartas que enviaste me dieron a entender que no se te caen los anillos y que sabes buscar datos cuando no están disponibles. Y después de ver tus condiciones de vida en el Ecuador, creo que podrás sobrevivir casi en cualquier parte. Por último, me contó que había despedido ya a uno de aquellos economistas y que estaba dispuesto a hacer lo mismo con los otros 2 si yo aceptaba su ofrecimiento. Así fue como en enero de 1971 me vi candidato a un empleo de economista en Maine. Acababa de cumplir 26 años, la edad mágica a la que ya no podía alcanzarme la tarjeta de reclutamiento. Lo consulté con Anne y su familia. Ellos me animaron a aceptarlo, en lo que me pareció notar la influencia del tío Frank. Entonces recordé su comentario sobre la posibilidad de acabar trabajando para una compañía privada. Sobre esto nunca se comentó nada de manera explícita, pero tuve la convicción de que mi empleo en Maine era consecuencia de las disposiciones tomadas por tío Frank 3 años antes, sumando mis experiencias en Ecuador y mi disposición para enviar informes sobre la situación económica y política del país. Sentí vértigo durante varias semanas y andaba por ahí con el ego bastante henchido. Yo solo tenía una licenciatura por la Universidad de Boston, poca cosa para ingresar en el servicio de estudios económicos de tan empingorotada consultoría. Muchos excompañeros míos de Boston, rechazados por los militares y que habían continuado estudios hasta el máster y otros títulos de tercer ciclo, se morirían de envidia cuando lo supieran. Me veía a mí mismo como brillante agente secreto, destinado en países exóticos, acostado en una tumbona al lado de la piscina de mi hotel de lujo, el martini en la mano y rodeado de espectaculares mujeres en bikini. Eran solo fantasías, pero más tarde hallé que contenían algún elemento verdadero. Aunque Einar me había contratado como economista, pronto descubrí que mi verdadera misión iba mucho más allá y se asemejaba mucho más a las de James Bond. Confesiones de un gángster económico, por John Perkins. Capítulo 2. Para toda la vida. En términos legales, podría decirse que Maine era un coto cerrado. Apenas un 5% de sus 2.000 empleados, los llamados socios principales, tenían todas las acciones. Su posición era muy envidiada. No solo mandaban, sino que además se llevaban la mayor parte del pastel. Su actitud fundamental, la discreción, porque trataban con jefes de Estado y otros altos dirigentes acostumbrados a exigir de sus asesores, como abogados y psicoterapeutas, por ejemplo, el mayor respeto a las normas de la más estricta confidencialidad. Hablar con la prensa era tabú, no se toleraba y punto. Como resultado, casi nadie fuera de la empresa sabía quién era Maine, a diferencia de otras competidoras nuestras más conocidas como Arthur Doolittle, Stone & Webster, Brown & Root, Halliburton y Vector. He utilizado la palabra competidoras en sentido figurado, porque Maine en realidad era jugadora única en su propia liga.
La mayoría de los profesionales contratados eran ingenieros, pero no teníamos ninguna maquinaria ni construíamos nada, ni que fuese un barracón para guardar trastos. Muchos eran exoficiales, pero no teníamos ningún contrato con el Departamento de Defensa ni ningún otro organismo de los militares. Estábamos en una rama comercial tan diferente de las normales que me costó varios meses averiguar de qué se trataba. Solo sabía que mi primer destino real iba a ser Indonesia y que formaría parte de un equipo de 11 hombres enviados a elaborar un plan maestro de aprovisionamiento energético para la isla de Java. También me di cuenta de que Einar y los demás que me comentaban la misión andaban empeñados en persuadirme de que la economía de Java estaba en fase de rápido crecimiento y que, si quería perfilarme como buen observador, digno de ofrecerle un ascenso, por tanto, mis proyecciones económicas debían demostrar eso precisamente. «Están que se salen del mapa», gustaba decir Einar. Alzaba los dedos del papel, simulando un vuelo planeado, y agregaba: «Una economía que va a despegar como un pájaro». Einar salía a menudo de viaje, pero sus ausencias solían durar solo 2 o 3 días. Nadie hablaba mucho de ello, ni parecía que estuvieran enterados de a dónde iba. Cuando aparecía por los despachos, a menudo me invitaba al suyo para tomar unos cafés y charlar. Entonces me preguntaba por Anne, por nuestro nuevo apartamento o por el gato que nos habíamos traído de Ecuador. Cuando empecé a conocerlo un poco más, me animé a dirigirle preguntas sobre su trabajo y sobre lo que se esperaba que yo hiciera en el mío. Pero nunca recibí una contestación satisfactoria. Era maestro en el arte de desviar las conversaciones. Una de esas veces me asestó una mirada peculiar. «No tienes de qué preocuparte», dijo. «Tenemos grandes planes para ti. El otro día estuve en Washington y...» Se interrumpió a sí mismo con una sonrisa inescrutable. «En cualquier caso, ya sabes que tenemos un proyecto importante en Kuwait. Será poco antes de que salgas para Indonesia. Te aconsejo que aproveches algo de tu tiempo para informarte acerca de Kuwait. La Biblioteca Pública de Boston es un sitio estupendo para ello, y podemos conseguirte pases para la del MIT y la de Harvard». En consecuencia, pasé muchas horas en esas bibliotecas, sobre todo en la pública de Boston, pues quedaba cerca de la oficina y casi pegada a mi apartamento en Back Bay. Me familiaricé con Kuwait y además descubrí muchos libros de estadística económica publicados por Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sabiendo que se me exigiría la elaboración de modelos econométricos para Indonesia y Java, se me ocurrió que podría entrenarme preparando uno para Kuwait. Sin embargo, yo había estudiado administración de empresas y no estaba preparado para realizar cálculos econométricos. Así que dediqué la mayor parte del tiempo a tratar de cubrir esa laguna. Incluso me apunté a un par de cursos sobre la cuestión. En este proceso descubrí que las estadísticas pueden manipularse y dar lugar a una gama de conclusiones muy amplia, incluyendo las que corroboren las preferencias del analista. Maine era una corporación machista. En 1971 solo empleaba a 4 mujeres en cargos profesionales. Sin embargo, tendrían unas 200 empleadas entre la dotación de secretarias personales, una para cada vicepresidente y cada director de departamento, y el equipo de mecanógrafas a disposición de todos nosotros, los demás. Yo estaba acostumbrado a esta discriminación de género, por lo que me sorprendió especialmente lo que sucedió cierto día en la sala de lectura de la biblioteca pública. Una atractiva morena se acercó y fue a sentarse en el sillón de enfrente. Se veía muy sofisticada con su traje de sastre verde. Al observarla mientras procuraba hacerme el indiferente, o el disimulado, me pareció algunos años mayor que yo.
Al cabo de un rato, sin decir palabra, ella empujó hacia mí un libro abierto. Contenía una tabla con información sobre Kuwait que yo había solicitado anteriormente y una tarjeta de visita. El nombre decía Claudine Martin y el cargo asesor especial en Chesty Main Inc. Al levantar los ojos me tropecé con la seductora mirada de sus ojos verdes. Ella me tendió la mano. «Tengo instrucciones de ayudarte en tu preparación», anunció. No podía creer que aquello me estuviera sucediendo a mí. A partir del día siguiente, nos reunimos en el apartamento que Claudine tenía en Beacon Street, no lejos de las oficinas centrales de Maine, en el Prudential Center. En nuestra primera hora de diálogo, me manifestó que mi posición era poco común y exigía, entre otras cosas, la más estricta confidencialidad. Me explicó por qué nadie me había dado una descripción de mi puesto de trabajo. Nadie estaba autorizado a hacerlo, excepto ella. Y por último, me aclaró que su misión consistía en hacer de mí un gángster económico. La expresión evocaba asociaciones de gabardinas largas y revólveres ocultos. Se me escapó una risa nerviosa que me dejó un poco avergonzado. Ella sonrió y me aseguró que el efecto humorístico era uno de los motivos de la elección del término. «¿Quién se lo va a tomar en serio?», comentó. Confesé mi total ignorancia en cuanto a las funciones de un gángster económico. «No eres el único», rió ella. «Somos una especie rara y estamos en un negocio sucio. Nadie debe conocer tu actividad, ni siquiera tu mujer». A continuación, se puso seria y agregó: «Voy a hablarte con plena franqueza, y voy a enseñarte todo lo que sé durante las semanas que disponemos. Después de eso, te tocará a ti decidir. Será una decisión definitiva. Cuando se entra en esto, se entra para toda la vida». Después de esta conversación, casi nunca volvió a utilizar la expresión completa de Economic Hitman. Éramos unos EHM y nada más. Ahora sé una cosa que desconocía entonces, que Claudine aprovechó todas mis debilidades, recogidas en el perfil de mi carácter trazado por la NSA. Ignoro quién le comunicaría la información, si fue Einar, la NSA, el Departamento de Personal de Maine o alguna otra fuente. Pero supo explotarla con maestría. Aplicó una combinación de seducción física y manipulación verbal que parecía expresamente diseñada para mí. Y sin embargo, luego la he visto utilizada numerosas veces en muchos tipos diferentes de negociación. Cuando el envite es cuantioso y hay mucha prisa por cerrar el lucrativo acuerdo. Ella supo desde el primer momento que yo jamás pondría en peligro mi matrimonio con la revelación de unas actividades clandestinas que, según dejó claro con brutal franqueza, me obligarían a sumergirme en aguas más bien turbias. En cuanto a quién le pagaba su salario, en realidad no tengo ni la menor idea, aunque tampoco tengo razones para dudar de que fuese efectivamente Maine, como decía su tarjeta. En aquella época yo era demasiado ingenuo y muy tímido, y estaba demasiado confuso para formular las preguntas que hoy me parecen obvias. Claudine enumeró los dos objetivos principales de mi trabajo. En primer lugar, yo debía justificar los grandes créditos internacionales cuyo dinero regresaría canalizado hacia Maine y otras compañías estadounidenses, como Bechtel, Halliburton, Stone & Webster y Brown & Root, en pago de grandes proyectos de ingeniería y construcción. Segundo, debía conseguir la quiebra de los países que hubiesen recibido esos créditos, aunque no antes de que hubiesen pagado a Maine y a las demás empresas contratistas estadounidenses como es natural, a fin de dejarlos prisioneros para siempre de sus acreedores. Y así serían receptivos cuando les pidiéramos favores como bases militares, sus votos en Naciones Unidas o el acceso a sus recursos naturales, como el petróleo y otros.
Mi trabajo, siguió explicando, consistiría en estudiar los países y elaborar previsiones sobre los efectos de esas inversiones multimillonarias en dólares. Concretamente, debía producir estudios que anticipasen el ritmo del desarrollo económico a 20 o 25 años vista y que evalúasen el impacto de una serie de proyectos. Por ejemplo, si se tomaba la decisión de prestar $1.000 millones a un país para disuadir a sus dirigentes de alinearse al lado de la Unión Soviética, yo tendría que comparar las ventajas de invertir dicha suma en centrales generadoras de energía o en una nueva red nacional de ferrocarriles o en un sistema de telecomunicaciones. O si las órdenes eran que se le concediese al país la oportunidad de dotarse de un moderno sistema público de suministro eléctrico, yo debía presentar cifras que demostrasen que dicho sistema produciría un desarrollo económico suficiente para justificar la cuantía del empréstito. En todos los casos, el factor crítico era el Producto Interno Bruto, PIB. Ganaba el proyecto que produjese el mayor crecimiento anual del PIB. Y cuando fuese uno solo el proyecto considerado, mis cifras demostrarían que su realización produciría superiores beneficios en términos del PIB. En cada uno de estos proyectos, el aspecto tácito era la intención de originar sustanciosos beneficios para los contratistas y hacer muy feliz al puñado de las familias más ricas e influyentes del país receptor. Al mismo tiempo, dicho país quedaba sumido en la dependencia financiera por muchos años y cautiva la voluntad de sus dirigentes políticos. Y así en todo el mundo. Cuanto más grandes los créditos, mejor. La carga de la deuda privaría de atenciones sanitarias, educación y otros beneficios sociales a los ciudadanos más pobres, también durante muchos años, pero eso no se tomaba en consideración. Claudine y yo discutimos con franqueza la naturaleza engañosa del PIB. Por ejemplo, puede reflejarse un crecimiento del PIB incluso cuando éste aproveche a una sola persona, como podría ser el caso del propietario único de la empresa monopolizadora de un servicio público. Y aunque la mayoría de la población quede agobiada por el lastre de la deuda, los ricos se vuelven cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pero desde el punto de vista estadístico, el resultado figura como un progreso económico. Lo mismo que la ciudadanía estadounidense en general. Muchos empleados de Maine creían que estábamos haciendo favores a los países donde se construían las centrales eléctricas, las carreteras y los puertos. Nuestras escuelas y nuestros periódicos nos han enseñado a percibir como actos de altruismo todo lo que hacemos. En los años transcurridos he escuchado muchas veces comentarios como el siguiente: puesto que no hacen más que salir a quemar nuestra bandera y a manifestarse delante de nuestra embajada, ¿por qué no nos vamos de su condenado país y que se revuelquen en su propia miseria? Las personas que dicen cosas así muchas veces tienen diplomas que certifican su excelente educación, pero esas personas no tienen ni idea de que establecemos embajadas en todos los países del mundo para servir a nuestros intereses. Y estos, durante la segunda mitad del siglo XX, se han concretado en la metamorfosis de la República estadounidense en un imperio global. Pese a sus títulos, las personas aludidas son tan ignorantes como aquellos colonizadores del siglo XVIII, cuando creían a pie juntillas que los indios que peleaban por defender sus tierras eran siervos del diablo. Transcurridos algunos meses, yo viajaría a la isla de Java, perteneciente al estado indonesio y descrita en la época como la parcela más superpoblada del planeta. Dicho sea de paso, Indonesia era país productor de petróleo, además de musulmán y semillero de actividades comunistas. Es la ficha siguiente del dominó después de Vietnam. Es preciso que nos ganemos a los indonesios,
Si ellos también se unen al bloque comunista, bueno, me dijo una vez Claudine, cruzándose la garganta con el dedo índice, mientras sonreía dulcemente. Limitémonos a decir que debes presentar una proyección muy optimista sobre esa economía y de cómo prosperará una vez que estén construidas todas esas centrales y líneas de distribución eléctrica. Eso proporcionará a USAID y a la banca internacional la justificación para los créditos. Tú recibirás una buena remuneración, por supuesto, y podrás pasar a nuevos proyectos en otros lugares exóticos. El mundo es tu carrito del supermercado. Pero no dejó de advertirme que mi trabajo iba a ser duro. Los expertos de los bancos irán por ti. El trabajo de ellos consiste en descubrir los fallos de tus proyecciones. Ellos quedan bien cuando consiguen hacerte quedar mal. Cierto día le recordé a Claudine que el equipo que Maine enviaría a Java estaba formado por 10 hombres además de mí, y le pregunté si todos estaban recibiendo el mismo tipo de entrenamiento. Ella me aseguró que no. Ellos son ingenieros, dijo. Proyectan las centrales, las líneas de transporte y de distribución, así como los puertos y las carreteras para traer el combustible. Tú eres el que predice el futuro. De tus previsiones depende el tamaño de los sistemas que ellos proyecten y la magnitud de los créditos. Ya lo ves, tú eres la clave. Al salir del apartamento de Claudine, siempre me preguntaba si estaría haciendo bien. En el fondo de mi corazón sospechaba que no. Pero me asediaban las frustraciones de mi pasado. Al parecer, Maine me ofrecía todo lo que siempre había echado en falta. A pesar de ello, no dejaba de preguntarme qué habría dicho Tom Paine. Por último, me convencí de que, aprendiendo más, acumulando experiencias, más tarde podría denunciarlo todo. La vieja justificación de conocer el pecado para combatirlo mejor. Cuando le confié esta idea a Claudine, ella me dirigió una mirada llena de perplejidad. No seas ridículo. Una vez que has entrado ya no se puede salir. Debes decidirlo tú antes de comprometerte más a fondo. Lo entendí, pero lo que dijo me espantó. Al salir, anduve pensativo por Commonwealth Avenue, y después de doblar por Dartmouth Street, me persuadí de que yo sería la excepción. Una tarde, varios meses después, Claudine y yo estábamos sentados junto a la ventana, viendo caer la nieve sobre Beacon Street. Formamos parte de un club reducido y selecto, dijo. Se nos paga, y muy bien por cierto, para estafar miles de millones de dólares a muchos países de todo el mundo. Buena parte de tu trabajo consistirá en estimular a los líderes de esos países para que entren a formar parte de la extensa red que promociona los intereses comerciales de Estados Unidos. En último término, esos líderes acaban atrapados en la telaraña del endeudamiento, lo que nos garantiza su lealtad. Podemos recurrir a ellos siempre que los necesitemos para satisfacer nuestras necesidades políticas, económicas o militares. A cambio, ellos consolidan su posición política porque traen a sus países complejos industriales, centrales generadoras de energía y aeropuertos. Y los propietarios de las empresas estadounidenses de ingeniería y construcción se hacen inmensamente ricos. Esa tarde, en el idílico ambiente del apartamento de Claudine, descansando junto a la ventana mientras la nieve se arremolinaba en el exterior, conocí la historia de la profesión en que me disponía a ingresar. Claudine me recordó cómo se han construido los imperios de casi todas las épocas, mediante el uso de la fuerza militar o la amenaza de usarla. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, con la emergencia de la Unión Soviética y el espectro del holocausto nuclear, la solución militar llegó a ser demasiado peligrosa.
El momento decisivo se produjo en 1951, con la rebelión de Irán contra una compañía petrolera británica, que estaba esquilmando los recursos naturales del país y explotando a su gente. Esta compañía fue antecesora de British Petroleum, la actual BP. En respuesta, un primer ministro iraní, democráticamente elegido y muy popular, fue el personaje del año de la revista Time en 1951. Mohammad Mossadegh nacionalizó todos los yacimientos petrolíferos iraníes. Los indignados ingleses solicitaron ayuda a sus aliados de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses. Pero ambos países temieron que unas represalias militares provocasen la reacción soviética en favor de Irán. Por tanto, en vez de enviar la infantería de marina, Washington despachó a Kermit Roosevelt, nieto de Theodore y agente de la CIA. Su actuación fue brillante. Conquistó muchas voluntades mediante amenazas y sobornos. Con estas complicidades, organizó algaradas callejeras y manifestaciones violentas, lo cual creó la impresión de que Mossadegh era un ministro tan impopular como inepto. Finalmente, Mossadegh cayó y pasó el resto de su vida en arresto domiciliario. El proamericano Mohammad Reza Shah se erigió en dictador indiscutible. De esta manera, Kermit Roosevelt creó el escenario para una nueva profesión, la misma a cuyas filas me disponía a sumarme. Además de reconfigurar toda la historia del Oriente Próximo, la táctica de Roosevelt arrinconaba de una vez por todas las viejas estrategias de la construcción de imperios. También coincidió con los primeros experimentos de acciones militares limitadas no nucleares, de cuya doctrina resultaron finalmente para Estados Unidos las humillaciones de Corea y Vietnam. En 1968, el año en que fui entrevistado por la NSA, era ya evidente que si Estados Unidos quería realizar el sueño de un imperio global, tal como lo habían planteado hombres como los presidentes Johnson y Nixon, tendría que recurrir a estrategias calcadas del ejemplo iraní sentado por Roosevelt. Era la única manera de derrotar a los soviéticos sin incurrir en el riesgo de una guerra nuclear. Restaba un problema, no obstante. Kermit Roosevelt había sido un agente de la CIA. Las consecuencias habrían podido ser funestas si lo hubiesen atrapado. Él orquestó la primera operación de Estados Unidos para derribar a un gobierno extranjero. Era probable que se recurriese a este expediente muchas veces más, pero interesaba buscar un planteamiento que no implicase directamente a Washington. Por fortuna para los estrategas, la década de 1960 fue también testigo de otra revolución. El auge de las corporaciones multinacionales y de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI. Estos dependían para su financiación principalmente de Estados Unidos y de nuestros primos europeos, también constructores de imperios. Se desarrolló una relación simbiótica entre el gobierno, las empresas y los organismos internacionales. En la época en que me matriculé en la EADE de Boston, la solución al problema Roosevelt percibido como agente de la CIA estaba ya bien diseñada. Las agencias de inteligencia estadounidenses, entre ellas la NSA, identificarían a posibles EHM, y estos podrían a continuación ser contratados por las multinacionales. A los gángsters económicos jamás les pagaría ningún organismo público, sino que serían asalariados del sector privado. En consecuencia, su trabajo sucio, caso de resultar descubierto, sería atribuido a la codicia de las empresas, no a la política gubernamental. Las compañías que los contratasen, aunque pagadas por las agencias gubernamentales y sus colaboradores necesarios de la banca internacional, con dinero del contribuyente, no estaban sometidas a la fiscalización del Congreso
ni a los criterios de la opinión pública. Además, quedarían protegidas por un escudo legislativo cada vez más sólido, formado por leyes sobre la propiedad comercial, el comercio internacional y restrictivas de la libertad de información. Ya lo ves, concluyó Claudine, no somos más que la segunda generación, herederos de la tradición gloriosa que comenzó cuando tú estabas en el tercer año de la escuela elemental. Confesiones de un gángster económico, por John Perkins. Capítulo 3. Indonesia. Lecciones de gangsterismo económico. Además de prepararme para mi nueva carrera, hice muchas lecturas sobre Indonesia. Cuanto más sepas acerca de un país antes de visitarlo, más fácil te resultará la tarea, me había aconsejado Claudine. Me lo tomé a pecho. Cuando Colón zarpó en 1492, lo que buscaba era Indonesia, conocida entonces como las Islas de las Especias. En toda la época colonial estuvieron consideradas un tesoro mucho más importante que las Américas, en especial Java, con sus ricas telas, sus fabulosas especias y sus opulentos reinos. Era la joya de la corona y el escenario de violentas rivalidades entre los aventureros españoles, holandeses, portugueses y británicos. Holanda quedó vencedora en 1750, pero si bien controlaron Java, los holandeses necesitaron más de 150 años para llegar a dominar los confines del archipiélago. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron Indonesia. Poca resistencia pudieron ofrecer las guarniciones holandesas. De ello resultaron terribles padecimientos para los indonesios y en especial para los javaneses. Después de la rendición del Japón, surgió un líder carismático, Sukarno, que declaró la independencia. Tras 4 años de hostilidades, los holandeses finalmente arriaron la bandera el 27 de diciembre de 1949 y devolvieron la soberanía a un pueblo que no había conocido otra cosa más que guerras y dominaciones durante más de 3 siglos. Sukarno fue el primer presidente de la nueva república. Gobernar Indonesia, sin embargo, se evidenció como un reto mucho más difícil que derrotar a los holandeses. Ese archipiélago de unas 17.500 islas, lejos de ser homogéneo, era un hervidero de tribalismos, culturas divergentes, docenas de idiomas y dialectos y grupos étnicos que albergaban enemistades seculares. Los conflictos eran frecuentes y brutales, y Sukarno intervino con mano de hierro. Disolvió el Parlamento en 1960 y se hizo nombrar presidente vitalicio en 1963. Selló estrechas alianzas con los regímenes comunistas a cambio de instructores y material militar. Envió sus tropas pertrechadas por los rusos a la vecina Malasia en un intento de extender el comunismo por el sudeste asiático y merecer así la aprobación de los líderes socialistas del planeta. Surgió la oposición y hubo un golpe de Estado en 1965. Sukarno se salvó de ser asesinado solo gracias a la astucia de su amante. Muchos de sus altos mandos militares y colaboradores más íntimos tuvieron menos suerte. La sucesión de los hechos recuerda la de Irán en 1953. En el desenlace final se echó la culpa de todo el Partido Comunista y en especial a sus facciones pro-chinas. Las matanzas subsiguientes, inducidas por los militares, hicieron de 300.000 a medio millón de víctimas, según estimaciones. El líder de los golpistas, el general Suharto, asumió la presidencia en 1968. En 1971,
el interés de Estados Unidos en alejar a Indonesia de la órbita comunista era enorme, porque el desenlace de la guerra en Vietnam empezaba a verse muy incierto. El presidente Nixon había iniciado una serie de retiradas de tropas en verano de 1969, y Estados Unidos empezaba a adoptar una estrategia nueva, de un tipo más global. El objetivo de dicha estrategia consistía en contrarrestar el efecto dominó, es decir, evitar que los países fuesen cayendo uno tras otro bajo regímenes comunistas. Se fijaron las prioridades en un par de países, pero Indonesia era la clave. El proyecto de electrificación de Maine era parte de un plan más amplio con el objetivo de asegurar el dominio estadounidense en el sudeste asiático. La premisa de la política exterior estadounidense era que Suharto se pondría al servicio de Washington de la misma manera que el Shah en Irán. Además, Estados Unidos confiaba en que aquel país sirviera de modelo para otros de la región. En parte, Washington basaba su estrategia en la suposición de que las ventajas logradas en Indonesia repercutirían positivamente sobre todo el mundo islámico, y particularmente en la explosiva región del Oriente Próximo. Por si eso no fuese incentivo suficiente, Indonesia tenía además yacimientos de petróleo. No se conocía con exactitud ni el tamaño ni la calidad de sus reservas, pero los sismólogos de las petroleras rebosaban optimismo en cuanto a sus posibilidades. Mientras empollaba los libros de la Biblioteca Pública de Boston, mi entusiasmo aumentaba. Mi imaginación me sugería una vida de aventuras. Como empleado de Maine iba a reemplazar el espartano estilo de vida del Peace Corps por un tren mucho más espléndido y lujoso. Mis ratos con Claudine habían significado ya la realización de una de mis fantasías. Casi era demasiado bueno para ser cierto, y me sentí resarcido al menos en parte por mis años de encierro en el internado masculino. Al mismo tiempo sucedían otras cosas en mi vida. Anne y yo estábamos cada vez más distanciados. Supongo que debió darse cuenta de que yo llevaba una doble vida. Yo me justificaba ante mí mismo acudiendo al resentimiento que había provocado el casarme por obligación. Aunque ella siempre estuvo a mi lado y soportó conmigo la aspereza de la misión del Peace Corps en Ecuador, para mí, Anne seguía representando la continuación de aquella pauta de sumisión a las voluntades de mis padres. Ahora que paso revista a los acontecimientos, estoy seguro de que mi relación con Claudine también tuvo mucho que ver, por supuesto. Esto no podía mencionárselo a Anne, pero ella lo adivinaba. En cualquier caso, decidimos mudarnos a apartamentos separados. Cierto día de 1971, faltaba más o menos una semana para la fecha de partida a Indonesia. Al llegar al piso de Claudine, vi la mesita de la sala puesta con un surtido de canapés y quesos variados, y también una buena botella de Beaujolais. Ella me recibió con un brindis. «Lo has conseguido», dijo con una sonrisa, que sin embargo me pareció algo ambigua. «Ya eres de los nuestros». Charlamos alegremente como media hora, y luego, mientras apurábamos la botella, me dirigió una mirada que nunca le había visto. «Jamás le hables a nadie de nuestros encuentros», dijo con voz enérgica. «Nunca te lo perdonaría, y además negaría haberte conocido alguna vez». Después de asestarme otra ojeada tan severa que por primera vez llegué a sentirme amenazado, soltó una carcajada sarcástica y agregó: «Si mencionaras algo de esto, la vida podría llegar a ponerse peligrosa para ti». Quedé petrificado. La sensación fue terrible. Pero más tarde, mientras regresaba solo al Prudential Center, admiré la astucia del procedimiento.
De hecho, todas nuestras entrevistas habían ocurrido en el apartamento de ella. No existía ninguna prueba de nuestra relación, ni mediación alguna demostrable por parte de nadie de Maine. Por otro lado, tuve que reconocer que me había hablado con franqueza, sin tratar de torcer mi voluntad como lo hicieron mis padres con lo de Tilton y lo de Middlebury. Capítulo 4. Salvar a una nación del comunismo. Yo tenía una visión idealizada de Indonesia, el país en donde iba a vivir durante los próximos 3 meses. En algunos de los libros que había leído, había visto fotos de bellas mujeres envueltas en sarongs de luminosos colores, exóticas bailarinas balinesas, chamanes que escupían fuego y guerreros en sus largas canoas de troncos ahuecados, remando por aguas de color esmeralda a los pies de volcanes coronados de humo. Me sorprendió especialmente una serie dedicada a los magníficos galeones de los infames piratas Buggy, con sus impresionantes velas negras, que todavía surcaban las aguas del archipiélago, y que en otros tiempos atemorizaron a los marineros europeos hasta tal punto que, cuando éstos regresaban a sus hogares y les tocaba reprender a sus hijos, solían decirles: «Si no te portas bien, llamaré a los piratas Buggy y vendrán por ti». ¡Ah! Cómo agitaban mi espíritu esas imágenes. La historia y las leyendas del país presentaban una galería de personajes descomunales: dioses iracundos, dragones de Komodo, opulentos sultanes tribales, leyendas ancestrales muy anteriores al nacimiento de Cristo habían viajado a través de las cordilleras asiáticas y los desiertos de Persia para cruzar el Mediterráneo y quedar profundamente grabadas en los repliegues más escondidos de nuestra psicología colectiva. Hasta los nombres de aquellas fabulosas islas, Java, Sumatra, Borneo, las Celebes, seducían a la imaginación. Eran tierras de misticismo, de leyenda y de erótica belleza. El tesoro que Colón buscó y nunca pudo alcanzar, la princesa deseada y jamás poseída por España, por Holanda, por los portugueses y los japoneses, una fantasía y un sueño. Mis expectativas eran elevadas, como las de aquellos grandes exploradores, supongo. Pero al igual que Colón, debía haber aprendido a moderar mis fantasías. Tal vez era de prever que el faro del destino no siempre apunta a los horizontes que habíamos imaginado. Indonesia ciertamente ofrecía tesoros, pero no era la cornucopia de todas las riquezas que yo esperaba. En efecto, mis primeros días bajo la tórrida atmósfera de su capital, Yakarta, en el verano de 1971, me reservaban muchas sorpresas. Ciertamente, la belleza estaba allí. Mujeres espléndidas que vestían sarongs multicolores, jardines exuberantes cargados de flores tropicales, exóticas bailarinas balinesas, triciclos pintados con escenas de vivos colores hasta en los respaldos de los asientos, donde los pasajeros se arrellanaban de cara al hombre que pisaba los pedales. Mansiones de estilo colonial holandés y mezquitas con minaretes. Pero la ciudad presentaba también su lado sórdido y trágico. Leprosos que alzaban muñones ensangrentados en vez de manos, muchachas que vendían su cuerpo a cambio de unas monedas, los canales construidos por los holandeses, antaño espléndidos, convertidos en cloacas a cielo abierto, barracas de cartón donde vivían familias enteras sobre los vertederos que cubrían las orillas de los ríos de aguas inmundas, bocinazos incesantes y humos apestosos, lo bello y lo feo, lo elegante y lo vulgar, lo espiritual y lo profano. Eso era Yakarta, donde los perfumes tentadores del clavo y de la orquídea competían con las miasmas de aquellos albañales,
Sin embargo, no era la primera vez que yo veía la pobreza. Algunos de mis compañeros de colegio en New Hampshire vivían en barracas cubiertas de cartón alquitranado y se presentaban a clase vistiendo chaquetas deshilachadas y viejas zapatillas de tenis en pleno invierno, con temperaturas exteriores bajo cero, los cuerpos sin lavar que apestaban a sudor rancio y a estiércol. En los Andes había convivido con campesinos cuya dieta consistía casi exclusivamente de maíz seco y patatas, y donde a veces parecía que los recién nacidos tenían tantas probabilidades de morir como de llegar a cumplir su primer año. La pobreza, pues, no me era desconocida, pero no estaba preparado para lo de Yakarta. Nuestro grupo se alojaba en el hotel más elegante de la ciudad, por supuesto, que era el Intercontinental Indonesia, propiedad de la Pan American Airlines, como todos los de la cadena intercontinental, presente en todo el planeta. Allí los extranjeros ricos veían atendidos todos sus caprichos, en especial los ejecutivos de las compañías petroleras y las familias de estos. La primera noche de nuestra estancia, Charlie Illingwood, el director de nuestro proyecto, nos agasajó con una cena en el fastuoso restaurante del ático. Charlie era entendido en temas bélicos. Dedicaba la mayor parte de su tiempo libre a leer libros de historia y novelas históricas sobre grandes caudillos militares y batallas célebres. Era el paradigma del estratega de tertulia y partidario de la guerra de Vietnam. Como de costumbre, aquella noche vestía pantalón bombacho color caqui y camisa también de color caqui, de manga corta y con presillas en los hombros al estilo militar. Después de darnos la bienvenida, encendió un puro. Por la buena vida, suspiró levantando la copa de champán. Por la buena vida le hicimos eco y las copas tintinearon. Rodeado de volutas de humo, Charlie paseó la mirada por el salón. Estaremos bien atendidos aquí, dijo acompañando las palabras con varios cabezazos de satisfacción. Los indonesios cuidarán de nosotros, y también los de nuestra embajada. Pero no olvidemos que hemos venido con una misión que cumplir. Miró un puñado de fichas que tenía delante. Sí, estamos aquí a fin de desarrollar un plan maestro para la electrificación de Java, el lugar más poblado del mundo. Pero eso no es más que la punta del iceberg. Su expresión se ensombreció. Me recordó al actor George C. Scott en su papel de General Patton, uno de los héroes de Charlie. Estamos aquí para salvar el país de las garras del comunismo, que no es poca cosa. Como saben ustedes, Indonesia tiene una historia larga y trágica. Ahora, cuando se disponía a entrar definitivamente en el siglo XX, se ha visto enfrentada a una nueva prueba. Nuestra responsabilidad conseguir que Indonesia no siga los pasos de sus vecinos del norte, Vietnam, Camboya y Laos. El sistema eléctrico integrado será un elemento clave. Con eso, más que con ningún otro factor, salvo la posible excepción del petróleo, quedará asegurada la presencia del capitalismo y de la democracia. Después de una pausa para inhalar del puro y barajar sus anotaciones, prosiguió. Y hablando de petróleo, todos sabemos hasta qué punto lo necesita nuestro país. Indonesia puede llegar a ser una aliada poderosa en tal sentido. De manera que, cuando desarrollen ustedes ese plan maestro, tengan la bondad de recordar lo que van a necesitar la industria del petróleo y las demás que dependen de ella, los puertos, los oleoductos, las constructoras. Debe proporcionárseles lo que haga falta en términos de consumo eléctrico para los 25 años de vigencia de ese plan. Alzó los ojos de sus fichas y se encaró directamente conmigo mientras continuaba diciendo: Más vale exagerar que quedarnos cortos. No vaya a caer sobre nuestras cabezas la sangre de los niños de Indonesia o la nuestra.
no vayan a tener que vivir bajo la hoz y el martillo, o bajo la bandera roja de China. Aquella noche, acostado en mi cama a muchos metros de altura sobre la ciudad, entre la seguridad y el lujo de una suite de primera clase, evoqué la imagen de Claudine. Me desvelaban sus discursos sobre la deuda externa. Intenté tranquilizarme recordando mis cursos de teoría macroeconómica en la Escuela de Administración de Empresas. Al fin y al cabo, me decía, estoy aquí para ayudar a Indonesia, para que salga de su economía medieval y pase a ocupar su lugar en el mundo industrial moderno. Pero yo sabía que al amanecer, cuando echase la primera ojeada desde mi ventana, más allá de la opulencia de los jardines del hotel y de las piscinas, podría ver los barrios de barracas que se extendían alrededor, hasta muchos kilómetros de distancia. No ignoraba que ahí fuera estaban muriendo muchos niños por falta de alimento y de agua potable, y que tanto los menores como los adultos padecían enfermedades horribles y soportaban condiciones de vida inhumanas. Seguí dando vueltas en mi cama sin pegar ojo. Era innegable que tanto Charlie como los demás miembros del equipo estábamos allí por motivos egoístas. Promovíamos la política exterior de Estados Unidos y los intereses corporativos. Nos impulsaba la codicia y no un supuesto deseo de mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los indonesios. Una palabra acudió a mi mente: la corporatocracia. No consigo recordar si la había escuchado en alguna parte o la inventé yo mismo, pero me pareció perfecta para describir la nueva clase dominante que se había metido entre ceja y ceja el afán de dominar el planeta. Era una cofradía de unos pocos, estrechamente unidos por unos objetivos comunes. Los miembros de esa cofradía pasaban con facilidad de los consejos de administración a los cargos públicos y viceversa. Se me antojaba que el entonces presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, era el ejemplo perfecto. Había pasado de su puesto de presidente de Ford Motor Company a la Secretaría de Defensa con los gabinetes de Kennedy y Johnson, y en aquellos momentos era la autoridad máxima de la institución financiera más poderosa del mundo. Comprendía también que mis profesores de la EADE no habían captado la verdadera naturaleza de las magnitudes macroeconómicas, que en muchos casos contribuir al crecimiento económico de un país solo servía para enriquecer todavía más a los que estaban en la cima de la pirámide, sin hacer nada por los de abajo, excepto empujarlos más abajo todavía. En efecto, la promoción del capitalismo muchas veces produce un sistema parecido a las sociedades feudales de la Edad Media. Si alguno de mis profesores lo sabía, nunca nos lo contó, probablemente porque las grandes empresas y los hombres que las dirigen financian las universidades. Si aquellos profesores nos hubieran enseñado la verdad, sin duda les habría costado el empleo, lo mismo que podían costármelo a mí unas revelaciones por el estilo. Esos pensamientos me hicieron pasar en vela todas las noches que estuve en el Hotel Intercontinental Indonesia. En el fondo, no tenía más argumentos para mi defensa que los de orden personal. Había luchado mucho para escapar de aquel pueblo de New Hampshire, de aquella escuela y del servicio militar. Mediante una combinación de coincidencias y el trabajo asiduo, me había ganado una poltrona en la buena vida. También me consolaba diciéndome que mi actuación era correcta según las normas de mi propia cultura. Estaba en vías de convertirme en un analista económico prestigioso y respetado. Hacía lo que la Escuela de Administración de Empresas nos preparaba para hacer. Iba a implementar un modelo de desarrollo sancionado por las mejores cabezas de los mejores equipos pensantes del mundo. De madrugada, no obstante, me consolaba muchas veces con una promesa: que algún día
denunciaría la verdad. Después de esto, me adormecía leyendo una novela de Louis Lamour sobre aventuras de pistoleros del viejo oeste. Confesiones de un gángster económico, por John Perkins. Capítulo 5. ¿Cómo vendí mi alma? Nuestro equipo de 11 personas pasó 6 días en Yakarta para registrarse en la embajada, reunirse con varios funcionarios, organizarse y descansar junto a la piscina. Me sorprendió la gran cantidad de estadounidenses que vivían en el Intercontinental. Me gustaba contemplar a las jóvenes y bellas esposas de los ejecutivos de las petroleras y constructoras estadounidenses, que se pasaban los días en la piscina y las noches cenando en la media docena de elegantes restaurantes del hotel y de los alrededores. Hasta que Charlie dio la orden de trasladarnos a Bandung, una ciudad de la región montañosa. Allí el clima era más suave, la pobreza menos visible y las distracciones más escasas. Nos alojamos en un parador público llamado Wisma, con gerente, cocinero, jardinero y demás personal de servicio. Construido durante la época colonial holandesa, el Wisma era un remanso. Tenía una terraza espaciosa, con vistas a las grandes plantaciones de té que cubrían las suaves ondulaciones de las colinas y subían por las laderas de los volcanes de lava al fondo. Además del alojamiento, se nos suministraron 11 todoterrenos Toyota, cada uno con su chofer y su intérprete. Por último, fuimos obsequiados con la inscripción gratuita en el exclusivo Bandung Golf and Racquet Club e instalados en una suite de despachos perteneciente al cuartel general de la Perusahaan Umum Listrik Negara, la compañía eléctrica de titularidad pública. Para mí, los primeros días de estancia en Bandung consistieron en una serie de entrevistas con Charlie y con Howard Parker. Era este un septuagenario jubilado que había sido jefe de previsión de carga de New England Electric System. En aquellos momentos era el responsable de pronosticar la cantidad de energía y la capacidad de generación, la carga que iba a necesitar la isla de Java en el transcurso de los próximos 25 años. Además, debía desglosar esas magnitudes por regiones y por ciudades. Y como la demanda de electricidad guarda una correlación estrecha con el crecimiento económico, las previsiones de Parker dependían de mis proyecciones económicas. Los demás del equipo elaborarían entonces el plan maestro con arreglo a estos datos, lo que significaba ubicar y proyectar las centrales generadoras, las líneas de transporte y distribución y los sistemas de transporte del combustible para abastecer las centrales. Todo ello bajo la condición de satisfacer nuestras predicciones con la mayor eficiencia posible. Durante nuestras reuniones, Charlie subrayaba sin cesar la importancia de mi trabajo y me incordiaba con la necesidad de ser muy optimista en mis proyecciones. Claudine tenía razón. Yo era la clave de todo el plan maestro. Dedicaremos nuestras primeras semanas aquí a recopilar los datos, explicó Charlie. Él, Howard y yo ocupábamos unos grandes sillones de mimbre en el fastuoso despacho particular de Charlie. Las paredes estaban decoradas con tapices de batik que representaban batallas de la antigua epopeya hindú del Ramayana. Charlie exhalaba varadas de un grueso puro. Los ingenieros van a reunir información detallada del sistema eléctrico actual, de las capacidades portuarias, las carreteras, los ferrocarriles y todo eso. Y luego, apuntándome con el puro, añadió: necesitaremos que trabaje usted con rapidez. A finales del primer mes, Howard necesitaría poder hacerse una idea bastante exacta de la
envergadura de los milagros económicos que se producirán cuando conectemos la nueva red. A finales del segundo mes, se necesitará un desglose detallado por regiones, y el último mes acabaremos de atar cabos sueltos. Estos plazos son críticos. Vamos a ponernos manos a la obra y a colaborar estrechamente, de manera que, antes de salir del país, tengamos la seguridad de haber reunido toda la información necesaria. Mi lema es: todos en casa para el Día de Acción de Gracias. No vamos a volver aquí. Howard aparentaba ser un abuelete cordial y amable, pero no tardé en darme cuenta de que era un viejo amargado, desengañado de la vida. Nunca consiguió llegar a la cumbre en New England Electric System, y por eso estaba lleno de resentimiento. Me postergaron porque no quise avenirme a la política de la compañía, me repitió varias veces. Jubilado a la fuerza e incapaz de convivir en casa con su mujer, aceptó el trabajo de asesor para Maine. Aquella era su segunda misión, y en tanto Einar como Charlie me habían advertido que desconfiase de él, lo describían con términos como obstinado, ruin y vengativo. En realidad, Howard fue uno de mis mejores maestros, aunque yo no supiera verlo así por aquel entonces. Él no recibió el tipo de entrenamiento que Claudine me había dispensado a mí. Supuse que lo consideraban demasiado viejo o tal vez demasiado tosudo. O quizá lo empleaban solo provisionalmente hasta que consiguieran fichar a otro más flexible, como yo, y que trabajase con plena dedicación. En todo caso, desde el punto de vista de ellos, aquel hombre era un problema. Howard había entendido con claridad la situación y el papel que se le asignaba, y estaba decidido a no ser un peón de esa partida. Todos los adjetivos que usaban Einar y Charlie para describirle eran apropiados, pero su obstinación derivaba, al menos en parte, de la decisión personal de no ser un títere. No creo que nunca hubiese oído el término gángster económico, pero sabía que pretendían utilizarle para promover una forma de imperialismo con la que él no estaba de acuerdo. Después de una de nuestras reuniones con Charlie, me llevó aparte. Usaba audífono y se puso a manipular el diminuto cajetín que llevaba debajo de la camisa y que servía para regular el volumen. «Que quede entre nosotros», empezó Howard en voz baja. Estábamos de pie junto a la ventana del despacho que compartíamos, contemplando el canal de aguas estancadas que serpenteaba cerca del edificio de la PLN. Una mujer joven se bañaba en aquellas aguas pestilentes. Procuraba mantener un simulacro de pudor, ciñéndose un sarong alrededor del cuerpo desnudo. «Quieren convencerte de que la economía de este país va a subir como un cohete», dijo. «Ese Charlie no tiene escrúpulos. No permitas que te influya». Al oír estas palabras me dio un vuelco el estómago y sentí deseos de llevarle la contraria y demostrar que Charlie tenía razón. Mi carrera dependía de tener contentos a mis jefes en Maine. «Sin duda esta economía va a explotar», dije sin apartar los ojos de la bañista. «No tienes más que mirar a tu alrededor». «¿Con qué esas tenemos?», murmuró, creo que sin prestar atención a la escena. «Así que estás con ellos». Un movimiento junto al canal distrajo mi atención. Un tipo de edad madura se acercó a la orilla. Se bajó los pantalones y se agachó para cumplir con las exigencias de la naturaleza. La bañista lo vio, pero no dio muestras de inmutarse y siguió bañándose. Me aparté de la ventana y me encaré con Howard. «No soy ningún novato», dije. «Podré parecerte joven, pero acabo de regresar después de pasar 3 años en Suramérica. He visto lo que puede ocurrir cuando se descubre petróleo. Las cosas cambian muy deprisa».
Ah, yo tampoco soy ningún novato, se burló él. He dado muchas vueltas por ahí, muchacho, y voy a decirte una cosa. Me importan un comino tus descubrimientos de petróleo y todo eso. Llevo toda la vida pronosticando cargas de electricidad. Durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial, en épocas de alza y en épocas de baja. He visto lo que supuso para Boston el llamado Milagro de Massachusetts de la Ruta 128. Y puedo afirmar que la carga eléctrica nunca creció más de un 7 a 9% anual durante un periodo sostenido, ni siquiera en los mejores tiempos. Un 6% sería la cifra más razonable. Me quedé mirándole. En parte sospechaba que tenía razón, pero me hallaba a la defensiva y sentí la necesidad de persuadirle, porque mi propia conciencia me reclamaba una justificación. Esto no es Boston, Howard. En este país la gente no había tenido electricidad hasta hoy. Las cosas son diferentes aquí. Él giró sobre sus talones e hizo un ademán, como para barrer mis argumentos. Adelante, gruñó. Sigue vendiéndome la moto. Me importa un comino lo que digas. Sacó el sillón de detrás de su escritorio y se dejó caer en él antes de continuar. Yo haré mi pronóstico de la demanda eléctrica basándome en lo que creo, no en ningún estudio económico de vuestra cocina. Y tomó un lápiz y se puso a garabatear en un bloc. Era un desafío que yo no podía pasar por alto. Me planté delante de su escritorio. Vas a quedar como un necio si yo presento lo que todo el mundo espera. Un boom como el de la fiebre del oro de California, y tú presentas un crecimiento de la demanda eléctrica comparado con el de Boston en la década de 1960. Golpeó el escritorio con el lápiz y me lanzó una ojeada furibunda. Falta de escrúpulos. Eso es lo que es. Tú, todos vosotros. Se corrigió con un aspaviento que abarcaba la totalidad de los despachos. Habéis vendido el alma al diablo. Estáis en esto por la pasta y nada más. Y ahora forzó una mueca y se llevó la mano bajo la camisa. Ahora desconecto mi audífono y me vuelvo a mi trabajo. Yo temblaba de pies a cabeza. Salí de estampida y enfilé hacia el despacho de Charlie. A medio camino, sin embargo, me detuve lleno de incertidumbre. Volví sobre mis pasos y continué escaleras abajo para salir a la luz vespertina. La bañista acababa de salir del canal ciñéndose el sarong y el hombre había desaparecido. Unos chicos chapoteaban en el canal, chillando y echándose agua. Una vieja sumergida hasta las rodillas se cepillaba los dientes y otra se dedicaba a hacer la colada. Sentí un nudo en la garganta. Me senté sobre una losa rota de hormigón, procurando no hacer caso de la pestilencia del canal, mientras intentaba contener las lágrimas. Me pregunté por qué me sentía tan abatido. Estáis en esto por la pasta. Las palabras de Howard resonaban en mi cabeza. Había puesto el dedo en la llaga. Los chicos siguieron bañándose y cortando el aire con sus risas estridentes. ¿Qué hacer?, me pregunté. ¿Llegaría yo a vivir alguna vez tan despreocupado como aquellos muchachos? Las dudas me atormentaban mientras contemplaba la feliz inocencia de sus juegos, al parecer inconscientes del riesgo que corrían bañándose en aquellas aguas fétidas. Apareció un anciano encorvado que se apoyaba en su garrote. Al ver a los chicos detuvo su paseo por la orilla del canal y sonrió con su boca desdentada. Quizá debería confiarme a Howard, pensé. Juntos, tal vez podríamos alcanzar una solución. Al instante me sentí aliviado. Recogí un guijarro y lo lancé al canal. Al disiparse la agitación del agua, sin embargo, se extinguió también mi optimismo. Sabía que era imposible. Howard era un viejo amargado,
Como no tenía ya ninguna oportunidad de promoción, ¿para qué iba a dar su brazo a torcer? En cambio, yo era joven, estaba empezando y desde luego no tenía ninguna intención de acabar como él. Mientras contemplaba el maloliente canal, evoqué una vez más las imágenes del instituto en la colina, allá en New Hampshire, donde pasé los veranos a solas mientras los demás asistían invitados a los bailes de las chicas que se presentaban en sociedad. Poco a poco fui comprendiendo que, una vez más, no tenía a nadie en quien confiar. Aquella noche, tumbado en la cama, permanecí largo rato recordando a las personas que habían intervenido en mi vida. Howard, Charlie, Claudine, Anne, Einar, el tío Frank. Me preguntaba qué habría sido de mí si no las hubiese conocido. Una cosa era segura, que no me hallaría en Indonesia. También me interrogaba acerca de mi futuro. ¿A dónde me llevaría todo aquello? Medité sobre la decisión que se me planteaba. Según había dejado bien claro Charlie, se esperaba que Howard y yo planteásemos un crecimiento anual del 17% como mínimo. ¿Qué tipo de pronóstico iba a presentar yo? De súbito, se me ocurrió una idea que me tranquilizó. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? La decisión no era de mi incumbencia. ¿No había dicho Howard que haría lo que él considerase justo con independencia de mis conclusiones? Yo podía complacer a mis jefes presentando un crecimiento económico elevado, y él decidiría lo que le pareciese. Mi trabajo no tendría ninguna influencia en el plan maestro. Todo el mundo hacía hincapié en la importancia de mi función, pero estaban equivocados. Sentí que se desprendía de mis hombros un peso enorme, y me quedé profundamente dormido. Pocos días más tarde, Howard cayó enfermo de una grave infección. Lo llevamos de urgencias al hospital de la Misión Católica. Los médicos le recetaron fármacos, pero recomendaron su evacuación inmediata a Estados Unidos. Él nos aseguró que tenía ya todos los datos necesarios y que completaría el estudio de cargas en Boston. Sus palabras de despedida para mí fueron una repetición de su anterior advertencia. No hay necesidad de maquillar los números, dijo. Di lo que quieras sobre los milagros del desarrollo económico, pero yo no voy a ser cómplice de esa estafa.